Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Andrés Herrera, mi compañera es Cindy Alonso y nosotros vamos a tratar de recrear una conversación, una especie de entrevista entre una persona afín hacia los pensamientos de Lynn Margulis y conocedora de su vida, y Cindy pues va a representar a este personaje y yo voy a ser como el personaje que está encargado más de dirigir un poco la conversación y un personaje afín a pensamientos un poco más neoalbunistas. Entonces, Cindy, para iniciar, cuéntanos un poco acerca de cómo fueron los primeros años de Margulis, cómo fueron sus primeros acercamientos pues, a la ciencia. Bueno, ella inició sus estudios en un instituto público, después hizo su pregrado en la Universidad de Chicago, donde conoció a un importante personaje para su vida, que fue Carl Sagan. Él pues la incentivó a empezar su vida científica, ya que él estaba haciendo su doctorado en esta universidad. Ella después hizo su maestría y su PhD en la Universidad de California y a partir de allí ella comenzó a ver autores que le iban a ayudar en su carrera investigativa. Cuéntanos un poco, Cindy, como en sí, qué es un poco la teoría de endosimbiosis serial que ella propone. Bueno, la teoría endosimbiótica serial, SET, básicamente trata de 4 postulados que implican simbiogénesis, incorporación y fusión de órganos, que tratan de como los pasos en orden que se debieron dar en un principio en la historia evolutiva para que a partir de una célula en vía libre se dieran organismos con células tan complejas como las conocemos hoy en día. La célula eucariota, dices. Ok. Sí, de acuerdo a lo que leí yo un poco y de lo poco que se me ha empapado del tema, yo sé que Margulis se basó sobre todo en lecturas de algunos autores que previos a ella ya habían trabajado un poco este tema de la endosimbiosis. Cuéntanos por favor un poquito sobre esos autores. Bueno, ella como muchos autores no tomó sus ideas a priori y ya para la época en la que ella estaba estudiando ya se habían hecho varios descubrimientos. Por ejemplo, ya se habían rescatado las ideas de Mendel, ya se estaban estudiando los genes nucleares y también se estaban estudiando los genes citoplasmáticos. Entonces digamos que ya había algo de teoría respecto a los genes. También ella pues investigó varios autores rusos, como por ejemplo Konstantin Merezhkovsky, quien en 1900 él publicó por primera vez el término de simbiosis, que básicamente lo que decía era que era la fusión y la unión de órganos para generar órganos mucho más complejos, organismos más complejos. Ya después de ello, a inicios del siglo XX, otros autores rusos y otros autores como por ejemplo Ruth Sager y Francis Ryan hablaron más sobre la simbiosis, y también por ejemplo otro autor, Walling, hacia 1900, hacia los años 20, también habló sobre la teoría del simbiontismo, que básicamente trataba pues de lo mismo, de la misma idea de formar la unión y la formación de órganos nuevos. A partir de esto, pues ella siguió investigando más autores y siguió leyendo sus investigaciones que se hacían con levaduras y con otro tipo de microorganismos, y a partir de esto, pues ella comenzó a plantearse varias ideas. Por ejemplo, que habían 3 orgánulos principales que estaban rodeados por una membrana, que eran los plastos, las mitocondrias y los cilios, que podían provenir de organismos de vía libre, pero simplemente pues esto fue como una idea, pero no estaba como tan, no era tan concreta, ¿sí? Okay. Porque hasta ahora estaba empezando pues sus estudios y pues a leer estos autores y sus investigaciones. Okay. Creo que recuerdo que para esa época también de pronto como que la gente estaba muy centrada en el núcleo, ¿no? Porque se había rescatado, como tú mencionabas, un poco a Mendel, ¿cierto? Entonces,
Bueno, cuéntanos, tú acabas de mencionar, pues ya nos habías contado un poco brevemente en qué consistía la teoría, ¿cierto? Y acabas de mencionar un punto que a mí me parece clave y es que en la actualidad, si bien se ha encontrado evidencia con respecto a 3 puntos de los 3 puntos de los 4 de su teoría, hay un punto sobre el cual todavía hay mucho debate y es sobre el origen de los hilos, ¿cierto? Max Taylor, que es un investigador que ha trabajado por mucho tiempo con dinoflagelados, él propone que estas estructuras en estos organismos derivan de estructuras que previamente estaban en la célula y que tras acumulaciones azarosas de mutaciones pues derivaron lo que actualmente conocemos como, pues, es como estas estructuras. ¿Tú qué nos puedes contar? ¿Cuál es la visión de Margulis de la formación y la aparición de estas estructuras? Bueno, primero que todo ella habla de 4 estructuras, de 4 batallas. La primera fue demostrar que el nucleocitoplasma proviene de bacterias termoacidófilas, lo cual hay bastante evidencia de eso. El tercer paso, que fue demostrar que las mitocondrias provienen de bacterias púrpuras o proteobacterias, lo cual también hay evidencia. Y el cuarto paso, que fue demostrar que los cloroplastos provenían de cianobacterias. En estos 3 pasos ya hay evidencia que demuestra que hay una similitud genética entre pues, estas bacterias de vía libre y estos organulos. Y en cuanto al segundo paso, que es demostrar la existencia de bacterias libres que pudieron ser ancestros de los cilios, pues hay bastante información que demuestra que las espiroquetas pudieron haber sido los ancestros, las bacterias que originaron estas estructuras. Sin embargo, pues no se ha podido encontrar el ancestro en común único que demuestre que efectivamente esas bacterias provienen de, pues esas estructuras provienen de esas bacterias. Y pues aún se sigue intentando demostrar pues que esto sea verdad. Bueno, Cindy, durante los primeros intentos, ¿cierto?, de publicación de Lynn, como de toda su teoría, ella se vio enfrentada a múltiples rechazos por parte de una comunidad científica que en ese momento era muy importante y que sigue siendo muy importante, a la cual pertenezco yo, y es una corriente científica neodarwinista. Nosotros argumentamos que el principal motor de innovación y evolución son las mutaciones al azar, ¿sí? Ese es el eje central de nuestro pensamiento. Entonces, ¿tú qué opinas o qué más o menos interpretas que Lynn pensaba acerca de la mutación al azar como un motor de innovación y evolución en las especies? Bueno, pues sabemos que durante la historia evolutiva se han dado muchos organismos y que de ellos solo han sobrevivido los más aptos y los que han logrado heredar su material genético. Eso pues hasta el pensamiento de Darwin es correcto. También pues es importante mencionar que sí existen mutaciones y según el pensamiento de Lynn y pues mi opinión, pues sí, es correcto afirmar que durante la historia pues han habido mutaciones. Sin embargo, es incorrecto decir que las mutaciones al azar han sido el único motor, el único eje que ha dirigido toda la historia de la evolución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tienes un reloj y está perfecto, en perfectas condiciones, y tú le modificas algo o le quitas algo, lo que va a suceder es que ese reloj o va a funcionar peor o no va a funcionar. Eso es lo mismo que pasa con las mutaciones al azar. Entonces no se puede decir que las mutaciones son lo único que puede dirigir la evolución. Okay, y no se puede pensar que esa simbiosis, porque ustedes proponen más bien la aparición de la célula como fenómenos de simbiosis entre organismos, ¿cierto? Nosotros proponemos que no, que hay un origen único de la célula y que en un inicio esa célula tenía todas las características, ¿cierto?, necesarias para generar los diferentes tipos celulares que existen en la actualidad y que por mutaciones esa célula se diferenció y dio origen a los linajes que hoy existen, ¿cierto? ¿Tú no crees que por mutaciones, tú no crees que se pueda considerar como una mutación al azar la simbiosis, el fenómeno de simbiosis? No,
pues todo lo que Lynn investigó y todo como sus pensamientos, y en mi opinión no es considerable que la simbiosis sea tomada como una mutación porque es un proceso dirigido. Es un proceso que tiene una direccionalidad en la evolución y en el tiempo, y aparte de todo es un proceso que tiene condiciones que se tienen que dar bajo ciertas circunstancias. O sea, no es algo que simplemente ocurrió en un momento y desapareció y volvió a ocurrir. No, es un proceso que tiene como toda su maquinaria predispuesta para que suceda. Pues en ese sentido se puede decir también que estos eventos de simbiosis ocurren en condiciones muy particulares. Sí. Y Marguerite me imagino que ha tratado de estudiar ambientes similares, ¿no? Después de que Lynn investigó, realizó todas sus revisiones bibliográficas de muchas personas que investigaron acerca de la simbiosis, ella decidió como buscar un lugar que tuviera las condiciones, reuniera las condiciones necesarias en donde pues hipotéticamente se hubiera dado la vida, así un lugar primitivo, entonces, y con microorganismos que representaran como esas condiciones primitivas. Por ello, ella encontró en un lugar en Baja California, México, en una laguna, encontró un montón de tapetes microbianos, biofilms, donde ella pudo investigar estos organismos, la diversidad que se encontraba allí, y a partir de ello hacer experimentos e investigaciones posteriores para demostrar sus postulados y para demostrar su teoría endosimbiótica serial. Ok, bueno, muchas gracias, Cindy. Para terminar, cuéntanos, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es como la relevancia o la importancia, ¿cierto?, de esta teoría que propuso Lynn sobre la comunidad científica actual, y como cuál es la vigencia y como a futuro qué se puede esperar de esta teoría? El aporte más importante que ella hizo fue que ella logró mostrar otro punto de vista de cómo se puede dar la historia evolutiva, se pudo haber dado la historia evolutiva, y lo dio desde un punto de vista más micro, o sea, no solamente que la selección natural actuó sobre muchos organismos y que ellos sobrevivieron unos pocos y todo eso, sino fue algo más como que de pequeñas fusiones y de pequeñas uniones que se dieron durante toda la historia evolutiva, se dio como toda esa gran diversidad que conocemos hoy en día. Y aparte de esto, pues ella rompió como esa tendencia que había simplemente como a creer que todo era darwinismo y que solo era como una gran corriente darwinista y que lo demás era como poco relevante, por decirlo así. Ella también mostró que lo de ella también es igual de relevante que la teoría de Darwin, y que todo el neodarwinismo y todo lo que posteriormente pasó. Y también pues que ella dio aportes importantes en campos como taxonomía, evolución, microbiología, genética, ecología y muchos otros campos en los que ella trabajó mucho toda su vida. Y pues eso es todo como lo más importante que ella hizo durante su vida. Bueno, que muchas gracias, Cindy. Bueno, eso creemos que es todo. Entonces, muchas gracias y bueno. Gracias.